El bracket no es cosa del pasado, ya no está solo. Hoy nos acompañan en el capítulo 2 el doctor Nores y el doctor Carvajosa. Bienvenidos, soy el doctor Carvajosa y iba a decir a Abelardo que yo me crié como si los brackets fueran la única solución, pero nos criamos los dos, somos más o menos de la misma quinta. Nos criamos los dos. Y a pesar de que los alineadores han cambiado el juego, pues ojo, hoy no estamos aquí para librar esa batalla. Hoy estamos aquí para saber cuándo, cómo y por qué escoger cada uno. Exactamente, y saber cómo usarlo a nuestro favor clínico. Bueno, venga, vamos a responder a la pregunta, ¿no? Esa pregunta que ahora todo el mundo de la pregunta del millón, que es brackets versus alineadores, ¿no? Todo esto porque igual porque lo mezclamos luego. Siempre tenemos que tener una pregunta a la que darle vuelta durante años. Luego cambiamos la pregunta y luego volvemos Entonces, a la misma. sin mezclarlo, vamos a decir cuándo alineadores, cuándo brackets, sin asumir todas las causas porque son infinitas, pero más o menos un resumen básico. Intentarlo, ¿no? Mi percepción personal... Hay gente fantástica, va uno a los cursos y los congresos y ve que hay gente muy habilidosa, yo creo que hay gente muy habilidosa. Pero creo que depende mucho de la curva de aprendizaje del profesional. Empieza siempre probando un sistema, o deberíamos de empezar probando un sistema con la selección de casos más sencillos, y poco a poco ir incrementando esa dificultad. Cuando ya tienes una experiencia, o por lo menos lo que me ha sucedido a mí, es que te metes en el grueso de los casos complejos con distintos sistemas, y si eres un poco autocrítico, te darás cuenta y analizas tus propios errores y tus propios fallos. Intentas sacar un poco los pros y los contras de cada uno de los sistemas. Y ahí es donde está un poco el resumen, o yo creo el kit de la cuestión de cada uno. Es decir, con qué sistemas somos eficientes y eficaces en cada caso. Bueno, sí, me parece importante además, porque cuando van pasando los años, efectivamente te das cuenta de que... Además yo creo que ocurre esto, ¿no? Que es alguien que está empezando siente la presión absoluta de darle al paciente lo que quiere porque necesita a esos pacientes. Alguien que lleva mucho tiempo... El paciente también empuja hoy en día mucho. Viene con las ideas muy claras, quiero esto y no estoy dispuesto, ¿no? Y sí estoy dispuesto. Y el que lleva mucho tiempo trabajando, ese suele recibir casos muy complejos, ¿no? Y esos casos complejos a veces caen en la tentación de resolverlo de una manera sencilla. Y yo creo que esto nos pasa a todos y tenemos errores, ¿no? Entonces... ¿Con qué ámbito de tratamiento te sientes tú más cómodo, con un sistema u otro? En tu experiencia, a lo largo de tu recorrido clínico, hay casos en los que te sientes muy inseguro haciendo determinadas cosas. Yo creo que a todos nos sucede. Pues hemos venido a contar las verdades. Y hay casos en los que te sientes muy cómodo diciéndole al paciente que se trate con un sistema porque tú sabes que es muy predecible para ti. Claro, y de hecho eso ayuda a establecer nuestro protocolo clínico, porque al final la clínica consiste en ver muchos pacientes y resolver muchas necesidades, ¿no? Entonces tenemos que intentar establecer una especie de protocolo. ¿Cuál sería el mío hoy? Que a ver si coincide con el tuyo, ¿no? Vamos a verlo. Pues yo diría que para mí los alineadores suponen una gran ventaja en adultos con alta demanda estética, es verdad, y eso ¿se trasladará a los niños o no? Yo creo que es como el niños? tratamiento estrella, ¿no? Sí. El paciente adulto, yo ¿Eso creo que todo el mundo lo tiene claro. ¿O no se trasladará a los niños? Lo que habría que definir bien es un poco dentro del adulto hasta dónde somos capaces de abarcar. Bueno, entonces ahí dentro del adulto ya las cosas cambian, ¿no? Bueno, y en niños también igualmente. De entrada entonces serían normalmente casos sencillos. Mi cerebro no se coloca en un punto de decir, y me llega un caso súper difícil y dice, venga, va, con alineadores. Otro clínico, quizás, con otras habilidades como tú dices. Habría que ver qué es sencillo para ti. Lo sencillo para ti puede ser complicado para otro. Complejo, que yo lo califique de complejo, ¿no? Vale. Y ahí entonces, pues eso es descartado. Luego, por otro lado, diría que sí suponen para mí una gran ventaja en asimetrías, porque los sistemas de brackets al final son simétricos. Estás utilizando un arco ovalado con una prescripción simétrica por cada lado, ¿no? Como un traje hecho a medida. El alineador es el único sistema hoy, si ya no nos metemos en biomecánicas muy complejas, que permite hacer una mecánica asimétrica. Y también le veo una gran ventaja en distalizaciones secuenciales. Eso sí que es una cosa que nos costaba muchísimo hacer con brackets. Y hoy, en un caso de distalización secuencial... ¿Le añadirían las mordidas abiertas, quizás? Sí, cierra muy bien. Yo creo que es un ámbito en donde quizás los clínicos
al principio nos costaba un poco, pero hemos descubierto que el alineador trabaja de manera muy eficiente. Sí, y de hecho, es decir, no solamente eso, sino muchos de nosotros fuimos, o yo mismo, por ser sincero, reacio a admitirlo y sin embargo, pues al final... Uno ve un poco la calidad de vida frente a un sistema de multiasas o ve un sistema de alineadores. Y ya no ve el de multiasas. Ya no ves el de multiasas. Ya te ciñes un poco más a que la experiencia del paciente también, mientras resuelve el problema, sea no perder calidad de vida mientras vas tratándote de algún problema. Ahora, por el otro lado está... ¿Dónde no me meto? Yo, que puede que otra gente no. Mira, pues mi decisión como clínico personal sería, yo no selecciono de entrada, a menos que me lo pida un paciente, no selecciono de entrada un caso con un gran apiñamiento, donde yo sé que en ortodoncia... Típicos colmillos arriba del todo. Apiñamientos muy, muy grandes, casos de extracciones, muchos de ellos, ¿no? Porque si lo analizas desde la perspectiva de un arco recto, eso exige una alta deflexión del arco, ¿no? Un arco muy pequeño, muy flexible, que se dobla mucho. Y el alineador tiene ahí una limitación, ¿no? Eso la gente también hay que decírselo, ¿no? Y ahora hablo de forma sincera, pues para gente que a lo mejor sí está empezando y que tiene que escuchar esto, ¿no? Yo recuerdo una frase de Antonino Secchi maravillosa que decía, usando CCO... veo resolución de problemas que yo no tengo. Claro. Selecciona bien el paciente, selecciona la mecánica, hace un buen diagnóstico, determinados problemas no se me presentan en la clínica. Claro. Entonces es verdad que seleccionando bien el caso de alineadores y seleccionando el caso de aparatología fija multibracket, el sistema CCO nos ha abierto también muchas puertas a nivel de protocolo, simplicidad, eficiencia, comodidad para el paciente. Sí. Yo creo que hay un campo enorme en donde aprender a fusionar un poco los dos sistemas. ¿En dónde más integrarías tratamientos con brackets, por ejemplo? Pues, ¿Dónde te sientes cómodo? Seguro también, y lo he dicho antes, en casos de extracciones por la deflexión, pero le añado al caso de extracciones el mínimo anclaje. O sea, y esto para mí es mucho más fácil de lograr hoy en día con un sistema de brackets que con alineadores. Caninos incluidos, y es por lo mismo, existe una deflexión muy grande, y luego también es verdad que con aparatos de ortodoncia fija yo creo que podemos hacer una tracción constante y no le obliga al paciente a estar con un elástico, constantemente cambiándolo. O sea, es decir, el cambio de alineador con elástico varias veces al día para un paciente es complejo. Y yo, en la parte que me toca, que hago mucho de esto, el caso multidisciplinar. Porque el caso multidisciplinar tiene muchas etapas, muchos cambios y muchos inconvenientes. O sea, que decir, tú no puedes partir de la base. Buscar la versatilidad del sistema. Sí, sí. Y sobre todo la reacción a cuando pues, un provisional se rompe o sea, cualquier tipo... Es cierto que el paciente interdisciplinar tiene muchas variantes, desde respuestas no predecibles. La encía no es predecible al movimiento cuando tenemos que hacer extrusiones ortodónticas, preparación o nivelación de márgenes gingivales, ese milímetro o 2 milímetros más que te faltan. Yo encuentro que el alineador es un poco tórpido, pero no porque no sea capaz de hacerlo, sino por los tiempos de envío al laboratorio recibe. Una intrusión con alineador es magnífica, pero cuando necesitas un poco más, con un bracket es rápido el cambiar la dirección de movimiento y con un alineador es un poquito más como el proceso de laboratorio, envía, recibe, reactivas, ¿no? Caso de cirugía ortognática. Yo tengo experiencia de haber hecho alguno, pero a día de hoy incluso el cirujano se encuentra más cómodo teniendo algún sistema de agarre como pueden ser los brackets. Implantes provisionales. El mundo del adulto quizás es más complejo de lo que pensamos cuando se abre el abanico interdisciplinar que simplemente pone un alineador y mueve los dientes. Cuando incorporamos distintos profesionales a ese tratamiento, periodoncistas, implantólogos, el alineador tiene muchas ventajas a la hora de planificar. Creo que visualmente a todos nos da una idea de lo que buscamos. Pero es verdad que luego en el día a día yo no sería capaz de dejar a un paciente adulto sin un central que se viera cada vez que se quita el alineador. No sería capaz de por ejemplo, hacerlo que le puedes conmigo pegar mismo. un diente y que está fijo ahí. Pero una cosa, es decir, es verdad, porque planificamos mucho en 3D, y esto es interesante, porque planificamos mucho en 3D cuando usamos un alineador, porque obliga a ello.
¿Tú encuentras ahí una gran herramienta también? Eso es una cosa maravillosa de los alineadores, la herramienta digital. No, en todo. O sea, es como hacer una obra de teatro Parecemos y planificar el final ahora, y escoger los pasos previos, ¿no? Pero, aunque eso es útil, es que nada impide tampoco que lo hagamos con brackets. Lo que pasa es que lo tenemos separado. O sea, no tendemos a usar una planificación, pero se podrían hacer setups previos. Sí que es verdad que yo añadiría todo esto que decimos, que además está relacionado con el paciente adulto, el tema de la enfermedad periodontal. Porque se tendía mucho a mantener los dientes en el momento en que nos formamos. Yo recuerdo casos de Bjorn Zachrisson que llegaba a mantener los dientes con apenas 3 milímetros, 4 milímetros de raíz, ¿no? Y no los mantenía poco tiempo. Les ponía un retenedor y los mantenía toda la vida. Entonces, un sistema que feruliza al mismo tiempo que trata, a mí me parece interesante, ¿no? Y eso lo veo francamente difícil en alinear. Por lo tanto, en pacientes periodontales severos, me decanto por el bracket también. En resumen, Abelardo, ¿eléctrico o gasolina? Siempre estamos con el mismo dilema y en ortodoncia parece igual, ¿no? Ortodoncia con bracket o ortodoncia con alineadores. Yo tengo un coche híbrido. ¿Tú crees que lo híbrido es una estrategia hoy en día en ortodoncia? ¿En ortodoncia o en los coches? El mío es no enchufable. En ortodoncia diría que, claro, sí, es que eso es lo que ahora a mí me parece muy interesante que se desarrolle, que se explore y que ayude, ¿no? Por supuesto, de hecho, algunas de las indicaciones y contraindicaciones que hemos dicho antes, ¿no?, se convierten en indicaciones. Por ejemplo, en un paciente multidisciplinar que hemos dicho, yo me decanto por un bracket. Ya, pero es que ese paciente multidisciplinar al final sí tiene las necesidades de los otros. Entonces, sin ceder a toda su presión, yo creo que mezclándolo. Todos tenemos claro la satisfacción del paciente, pero también tenemos que buscar ese punto entre eficacia y eficiencia. Sí, pero dale higiene, que es una gran ventaja del alineador. Un bracket al lado, en higiene, al lado de un alineador, se queda a la altura del betún. Utilicémoslo. Utilicemos ese sistema mixto que dice, oye, yo tengo un paciente periodontal, quiero control de los incisivos inferiores porque es que no tienen hueso. Y le voy a poner unos brackets estéticos inferiores que nunca se me va a quejar, ¿vale? Y luego lo voy a combinar, por ejemplo, con un alineador superior que lo va a aceptar, me lo va a agradecer y el tratamiento va a ser igual de bueno. El paciente estará encantado contigo cuando le planteas ese tipo de sistema. Encantado. Y hay más, lo mejor de los dos mundos. Claro, hay muchos más. Hay más indicaciones. Por ejemplo, venga, otra indicación que solo era de brackets, ¿no? Rotaciones extremas, gran deflexión del arco, lo hemos dicho. Vale, yo tengo una rotación enorme en un premolar, un incisivo. Se la soluciono en muy poquito tiempo y le paso alineadores porque él me ha pedido eso y yo sí se lo puedo dar. ¿Combinas primero una parte de bracket y luego de alineadores o incorporas determinados espacios en los alineadores para que vayan sucediendo las dos cosas a la vez? Lo que digo es que de hecho no simplifica eso mucho el tema porque rotar con contactos en los alineadores es muy difícil. Poner un atache que no te cabe porque hay un ángulo en el que no entra es muy difícil y el bracket en 1 mes y medio te soluciona eso. Entonces, una vez que tienes solucionado eso, ya coges y dices, bueno, he utilizado lo mejor de esta herramienta y ahora me voy a apoyar en lo mejor de esta herramienta. Entonces, y de eso se trata, o creo que se trata lo que estamos haciendo aquí. Qué bonito es abrir los cajones y encontrar distintas herramientas. Claro, no solamente tenemos aspirina para tratar. Sí, y de romper los temores que tiene la gente, o esto, lo otro. No, se trata de esto, lo que estamos haciendo. Y un ejemplo que le pongo mucho a los pacientes es... Recuerdo una anécdota un poco con una de mis hijas, que se rompió un brazo y le pusieron una escayola, pero de fibra de vidrio. Y era maravilloso, se podía bañar, podía correr, podía rascarse. ¿Claro? Y es un poco un cambio en el paradigma. La verdad que la entrada de los alineadores ya no es solo estético, simplifica mecánicamente algunos movimientos. Sí. Digitalmente nos va a centrar mucho la disposición de las raíces con las herramientas tridimensionales que tenemos de tomografía incorporada al diseño del alineador. Pero cuando nos falta ese puntito, el ir jugando con los dos sistemas, yo creo que nos aporta esa tranquilidad de que llevamos nosotros el control. Somos nosotros los que llevamos el control del alineador y somos nosotros los que llevamos el control de esos pequeños movimientos, que es ese plus más. O sea, mezclarlo es lo que al final nos da calidad de vida para todos.
Al final, Para todos. Para al mí final y para calidad ti de como vida para el paciente. paciente feliz, ortodoncista feliz. Exacto, correcto. Y hay más, ¿eh? O sea, pacientes por ejemplo, un paciente que te dice, es que yo viajo, necesito hacerme esto súper rápido y luego terminar mi tratamiento, o es otra indicación, clara. Es, venga, te empiezo a tratar ya, pero desde el minuto 1 te sientas en el sillón y te puedo solucionar parte de tu maloclusión, para luego, desde una etapa mucho más sencilla, decirle, oye, viaja, Abordas el tratamiento ven con cada 3 alineadores. meses, ven a verme, tal. Yo vivo en una isla, la gente entra y sale, y va como... Y eso ayuda, ¿no? Entonces, hay un mundo. Fíjate, yo creo que es una de las grandes ventajas, yo que también tengo muchos pacientes extranjeros y está constantemente cambiando de ubicación. Yo creo que el número de emergencias, el número de urgencias, de problemas que generan los alineadores es fabuloso, Sí. como también nos han simplificado la vida para el paciente y para nosotros en la clínica. Me encuentro muchas veces pacientes que están cambiando de países desesperados porque el aparato le está pinchando, molestando, y veo los que cambian de países llevando otro sistema de alineadores que muchas veces es como que solamente le tienes que dar continuidad un Sí, poco lo continúas, a heredas, todo. traspasas el caso y al final es tuyo, ¿no? Desde luego estamos en un momento interesante, Distinto. pero muy interesante y muy apasionante, ¿no? Porque todo esto es nuevo y ofrece una posibilidad de desarrollo extensa, ¿no? Y creo que tenemos que aprovecharla. Con la ventaja y con el inconveniente de que siempre necesitamos la colaboración del paciente. Absolutamente.